El 9 de enero pasado, el Pleno de la Suprema Corte tomó una decisión respecto del presupuesto que va a aplicar en el 2025, que es el que año con año se envía a la Presidencia de la República para que a su vez lo incluya en el proyecto de presupuesto que debe aprobar o modificar el Congreso de la Unión, específicamente la Cámara de Diputados. El año pasado se previó que la Corte tuviera un presupuesto total de 5.927 millones de pesos, que es un presupuesto bastante amplio e implicaba 135 millones más que el año anterior. La Cámara de Diputados decidió hacer un recorte a este monto presupuestal, un recorte de 12%. En realidad es un recorte que aplicó prácticamente a todos los entes públicos. Este recorte de 12% pues implicaba que la Corte tuviera que hacer modificaciones a ese proyecto de presupuesto aprobado el año pasado. Eso lo hicimos en la sesión del 9 de enero pasado, en una sesión privada, porque en sesiones privadas es cuando se acuerdan los temas administrativos y financieros que competen al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Es importante dar a conocer, ya lo hicimos a través de diferentes comunicados, que se tomó una decisión en la que no estuvimos de acuerdo. El Pleno decidió aprobar una propuesta de disminución de prestaciones de los trabajadores de base de este Tribunal Máximo. Aprobó disminuciones a otros rubros, entre ellos a rubros no tan justificados, en las que estuvimos de acuerdo, pero hubo discusión sobre este tema específicamente porque se propuso disminuir 50% del gasto que hace la Corte en el comedor de los trabajadores, y se propuso disminuir también el gasto que se hace en dar u otorgar a los trabajadores operativos un bono de fin de año. Se dan varias asignaciones adicionales, se les llama, y a fin de año se da una asignación especial. No estuvimos de acuerdo, dimos un debate y propusimos una disminución, un recorte alternativo, que en lugar de disminuir estas que nosotros consideramos prestaciones, porque finalmente, aunque no estén señalados en un contrato colectivo de trabajo, se trata de una asignación que se da a los trabajadores y que por supuesto aminora los gastos que tienen que realizar pues en estos rubros, en el rubro de comida, que es un gasto que nadie y obviamente pues los trabajadores de base pues no pueden evitar, y que por supuesto ayuda más a quien percibe un menor salario. Por eso es que no estuvimos de acuerdo. Propusimos que en cambio, en vez de eso, se disminuyera el pago de los alimentos, es más, se suprimiera el pago de los alimentos que se les da a los ministros y ministras, que estaban percibiendo en enero del año pasado 85,000 pesos al mes para alimentos, además de o independientemente de su ayuda de comedor aquí, que por supuesto no se cobra a los ministros, además de obviamente pues de la propia remuneración mensual de los ministros. Entonces propusimos que se disminuyera, con lo cual podíamos lograr, tan solo retirando esta asignación que perciben en este momento 9 ministros de la Corte, pues estaría ahorrándose 10,594,320 pesos al año. También propusimos que se suprimiera el seguro de separación individualizado para altos mandos y para los ministros, que por cierto pues está prohibido en la ley de austeridad republicana, pero se sigue asignando aquí en la Corte a trabajadores de confianza. Por este concepto podríamos estar ahorrando 204,988,949 pesos. También propusimos
que se suprimieran las asignaciones para medicamentos complementarios, complementarios a los que se reciben con motivo del seguro de gastos médicos mayores para ministros y ministras, que asciende a 857,185 pesos. También propusimos que se suprimiera el concepto de capacitación o apoyo de capacitación y becas, con lo cual podríamos ahorrar 1,000,000 de pesos más, regular y transparentar viáticos, boletos de avión, con lo cual pues podríamos tener un ahorro por determinar, porque en este momento desconocíamos y seguimos desconociendo qué monto se asignó al respecto. Propusimos que se racionalizara la asignación vehicular a ministros y ministras, suprimiendo una de las 2 camionetas blindadas que son propiedad de la Suprema Corte y que se asigna a cada ministro, opinando que pues cualquier ministro podría moverse y protegerse en una sola camioneta, con lo cual podríamos vender por lo menos 10 camionetas blindadas que tienen un alto costo, incluso usadas en el mercado. Y finalmente propusimos suprimir 2 áreas que aquí en la Corte pues no tienen una funcionalidad dentro de las obligaciones ordinarias de este tribunal, que se denominan atención a ministros y atención a exministros, que también pues implican un gasto porque implican la movilidad de un aparato de trabajadoras y trabajadores que auxilian diversas labores extrajurisdiccionales de ministros y ministras y de exministros, con lo cual podríamos también ahorrar un monto por determinar, porque pues implican gastos de movilidad y algunos otros gastos de estos trabajadores. En vez de eso, pues se decidió votar y se aprobó pues esta disminución de las prestaciones de trabajadoras y trabajadores. En el caso del comedor se disminuyeron 25,897,214 pesos y también se decidió disminuir esta asignación adicional para los trabajadores operativos en fin de año, que asciende a 158,622,944 pesos. Estos 2 conceptos implicaban 184,5 millones, más un poquito más, que nosotros decíamos, tan solo con los conceptos determinados, o sea, sin sumar lo que podría obtenerse por las camionetas o por la supresión de las áreas operativas que propusimos, tan solo con los conceptos determinados o cuantificados que propusimos suprimir, podríamos estar ahorrando una cantidad mayor que la que está afectando prestaciones de las y los trabajadores. Por estos conceptos, que son privilegios para para ahora 10 ministros, se estarían disminuyendo 217,440,454 pesos, es decir, incluso permitiría un ahorro mayor que la afectación a las prestaciones de las y los trabajadores. ¿Por qué comento y por qué he pensado que es importante platicar esto? Pues porque es un tema gravísimo que en el concepto de justicia de las y los ministros de esta Corte no se encuentre la noción, creo yo, más elemental de la justicia, que es el resguardar los derechos, ayudar a las personas que tienen menos condiciones para desenvolverse, en este caso, pues en la propia Suprema Corte. Entonces, en lugar de tocar a quien tiene más privilegios, que por cierto, ni siquiera están permitidos en nuestra Constitución, es decir, son violatorios del artículo 127 constitucional, porque estas prestaciones precisamente son las que en este momento están haciendo que se siga excediendo la remuneración de las y los ministros dispuesta en este artículo 127, fracción segunda de nuestra Constitución.
y en lugar de disminuir esos privilegios inconstitucionales, esta Corte, los responsables de la justicia en México deciden disminuir lo que yo consideraría, pues son derechos laborales. Entonces, se trata de una asignación que ya tenían, de la que ya gozaban las y los trabajadores de la Corte. Ojalá se esté reparando próximamente. Ya el Consejo de la Judicatura Federal decidió revertir una medida similar que tomaron respecto de los trabajadores de juzgados y de los tribunales colegiados de circuito y de apelación, en donde también se estaban afectando a los trabajadores que menos recursos, que menos salario perciben. Bueno, ya se reparó allá. Yo esperaría que ojalá la Corte en los próximos días pueda estar modificando esta resolución, que me parece que no es un buen ejemplo de lo que espera la ciudadanía, pero creo que podemos esperar todos del concepto de justicia que tienen las personas juzgadoras de nuestro país.